Muy buenas. Hoy vamos a hablar del momento que está viviendo Isco Alarcón en el Real Madrid. Bueno, antes de analizar la situación actual de Isco, que claramente no es buena y que bueno, nos tiene muy preocupados a muchos madridistas, creo que es justo hacer un histórico del jugador. Isco llega al Real Madrid en 2013. Creo recordar que fue aproximadamente por 25 o 27 millones, más o menos. Venía de un Málaga al que había comandado, el Málaga de Pellegrini, y al que había comandado hasta los cuartos de final de la Champions, ni más ni menos. Y lo cierto es que Isco cayó de pie en el Real Madrid. La afición desde el principio lo acogió como uno de sus ídolos. Sin duda también tuvo que ver mucho el apoyo que recibió de la prensa. Era un jugador muy querido por parte de la prensa, un jugador español que representaba un nuevo ciclo para la selección española y sin duda eso le ayudó. El Bernabéu le cogió en sus brazos y Isco ha vivido el ciclo más victorioso del Real Madrid en su historia tras la época de Di Stéfano. Llega en la misma temporada en la que el Real Madrid consigue la 10ª Copa de Europa con Ancelotti. No hay que olvidar que Isco juega esa final, sale en la segunda parte y junto a Marcelo fue un cambio fundamental para cambiar el signo del partido. Después Isco ha ido entrando y saliendo de las alineaciones titulares hasta la temporada del doblete, en la cual, pues sin ninguna duda, Isco es fundamental para explicar ese doblete. Empezó partiendo de esa unidad B, ese equipo en teoría suplente que jugó tantos partidos de liga, pero acabó siendo uno de los titulares y en la final de Cardiff Isco literalmente se salió. Esa segunda parte fue impresionante y Isco, bueno, lo cierto es que ha ganado 4 Champions con el Real Madrid, ha intervenido en todas las finales, casi siempre con papeles bastante relevantes, porque si hablábamos de Lisboa, en el cual fue un gran revulsivo el equipo, en Milán lo cierto es que también cumplió un importante papel cuando el Madrid más sufría, porque se caía físicamente en esa final ante el Atlético. En Cardiff ya hemos comentado que fue uno de los mejores jugadores de la segunda parte. Y en Kiev es verdad que estuvo algo más discreto, pero fue titular de nuevo en esa final. Isco, pase lo que pase, haga lo que haga de aquí al futuro, habrá sido una gran operación del Real Madrid, porque la inversión fue mínima para todo lo que ha dado. Ha sido un jugador que en estas temporadas ha explicado muy bien los mejores momentos del Real Madrid, porque sí, porque Isco ha estado en muchos de los partidos que el Real Madrid ha jugado mejor, tanto a nivel estético como a nivel competitivo. Todos tenemos una serie de partidos en la cabeza de esta época del Real Madrid y si lo recordáis, Isco ha estado en muchos de ellos. Porque Isco en buena forma es un jugador que es pegamento para el equipo. Es un jugador que es muy participativo, muy asociativo, que sabe unir muy bien la línea atacante del equipo con el centro del campo. Es un jugador en constante movimiento, que se ofrece, que da continuidad a las jugadas y que pese a que no suma grandes números en cuanto a goles y asistencias, no cabe duda de que es un jugador que en 3 cuartos de campo ha aportado mucho, más allá de los números. Pero dicho todo esto, defender al Isco actual es faltarle al respeto al gran Isco que ha tenido el Real Madrid en los últimos años. ¿Dónde empieza, digamos, este declive? Pues empieza curiosamente cuando no debía empezar, cuando debía empezar incluso pues un momento superior en la carrera de Isco. Isco juega el Mundial de 2018, si lo recordáis, y es la gran estrella de la selección española. Una selección española que es verdad que no pasa de octavos, pero en el que Isco era el único faro que tenía el equipo. Hizo un Mundial a nivel individual muy grande. Es verdad que también en cierta parte se le pudo señalar que siendo él la estrella del equipo y siendo él tan protagonista en ese equipo, pues España no fue capaz de pasar de octavos, ¿no? Esa eliminación contra Rusia dolió mucho. Pero sin duda alguna era un momento muy álgido en la carrera de Isco. Además, pues justo fue elegido para suceder a Zinedine Zidane, un entrenador que ha confiado mucho en Isco y que sigue confiando, Julen Lopetegui, el entrenador que le había entregado el timón de la selección española. Y en ese comienzo de temporada, con Lopetegui al mando del Real Madrid, pues prometía ver a un Isco todavía más protagonista en el Real Madrid, todavía más importante, todavía más relevante. Y lo cierto es que
El ciclo de Lopetegui acabó mucho antes de lo esperado y con él Isco se cayó completamente. Se cayó. Cogió el banquillo Solari. Es verdad que Isco tuvo, si no recuerdo mal, un problema de una apendicitis. Las apendicitis son fastidiadas para los futbolistas porque les dejan fuera de circulación 4 o 5 semanas. Y el Isco que volvió de esa apendicitis fue un Isco que ya físicamente estaba a un nivel mucho menor. Era totalmente excusable. Seguramente el propio Isco hizo un esfuerzo por volver antes de tiempo y lo pagó en un primer momento, ¿no? Seguramente el querer participar cuanto antes le hizo volver cuando todavía no estaba en forma. Pero creo que no es justificable la actitud que todos vimos de Isco en la época de Solari. Solari yo creo que si algo hizo fue impartir justicia cuando estuvo en el equipo. Lo haría con mejores o peores maneras dentro del vestuario. Pero sin duda Solari privilegiaba a aquellos jugadores que físicamente estaban a tono, aquellos jugadores que estaban más motivados, aquellos que rendían más en el día a día. E Isco nunca estuvo entre ellos. Isco fue poco a poco apartándose incluso de las convocatorias del equipo y lo cierto es que las pocas veces que intervenía no mostraba un nivel ni mucho menos parecido al Isco que todos recordábamos. La temporada siguiente, bueno, incluso en esa temporada ya volvió Zidane en el mes de marzo y resulta que Isco tampoco levantó el vuelo. Y la pasada temporada, en la cual volvía a tener Isco un entrenador que gozaba de su plena confianza, como es Zinedine Zidane, pues vimos a un Isco totalmente intermitente. Es verdad que estuvo en algunos momentos buenos del equipo, estuvo en partidos en los que el Real Madrid se mostró como un bloque muy sólido y capaz de competir con grandes equipos. Creo recordar que, por ejemplo, en el partido contra el Paris Saint-Germain en el Bernabéu, Isco cuajó una buena actuación, también en la ida ante el Manchester City, pero fue un Isco totalmente intermitente, un Isco que ni siquiera para Zidane ya era indiscutible o uno de sus jugadores más importantes. Y las imágenes no engañan, nos puede doler mucho, pero la sensación que transmite el físico de Isco es que no es el de un jugador que está en su mejor momento, está muy lejos de estarlo. Ya no es el aspecto físico solo, sino es el rendimiento. Isco es un jugador que necesita movimiento, que necesita estar en continua aparición en la jugada. Y eso exige mucho desgaste físico. E Isco en el campo es generoso en ese esfuerzo. Siempre ha sido un jugador que ha tratado de aparecer. No es un jugador que digas que no aparece, que no está, que no entra en contacto con el balón, que se esconde. El problema del Isco actual es que ese intento de aparecer sigue estando presente, pero el físico no le acompaña. Es bastante fácil ver jugadas en las cuales Isco siempre se queda un medio segundo más tarde de la jugada, en las cuales Isco se desequilibra solo porque el físico no le aguanta. Y es muy difícil defender que un jugador con 28 años, que tendría que estar en el mejor momento de su vida deportiva, no pueda sostener el ritmo de muchos de sus compañeros. Incluso compañeros como Luka Modric, que tienen 35 años y a los que no se les puede reprochar absolutamente nada físicamente. Son profesionales que se preparan perfectamente y que no están dejando en buen lugar a Isco por la comparación. Yo creo que estamos ante una temporada absolutamente decisiva para Isco. Es posible que el mejor Isco ya haya pasado para el Real Madrid. Es posible que necesite un cambio de equipo para volver a motivarse y por volver a ver a un Isco protagonista, un Isco más fino, más... Nunca ha sido un jugador veloz, pero siempre ha sido un jugador desequilibrante al mismo tiempo. Pues necesitamos ver a ese Isco y si no es en el Real Madrid tendrá que ser en otro equipo. Lo cierto es que su estatus actual es que ha perdido la condición de internacional con España. A pesar de que Luis Enrique empezó confiando mucho en él, ya no es un jugador al que convoca habitualmente el seleccionador, y en el Real Madrid es un jugador que para mí está casi por detrás del resto del centro del campo. Es una temporada decisiva para ver si Isco puede tener todavía continuidad en el Real Madrid, no hay que olvidar que termina contrato en el 2022, o tiene que buscar un nuevo destino en el que motivarse. A ver qué opináis vosotros sobre Isco, qué haríais con él en el futuro, si le daríais más oportunidades o esperaríais a que el jugador derribe de nuevo la puerta. Y bueno, pues os leeré vuestros comentarios, ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos, dadle al like y suscribiros. Y si queréis que os avise YouTube de este tipo de vídeos, pues darle a la campana y os mandaré una notificación. Un abrazo a todos.